Estás entrando al mundo según Vince. En esta ocasión les traigo el iceberg de la Casa de los Famosos México. Pero antes suscríbanse a este canal y denle pulgar arriba a este video. Aquí hablamos de series, películas, realities, música, animalitos y mucho más. Ahora sí, vamos al video. Nivel 1. Corren a Julio Camejo de la gala. La noche de la salida de Sean Chung se tenía contemplado que sería recibido por su amigo Julio Camejo, pero antes de recibir a Sean, lo invitaron a retirarse. Parece ser que a la producción no le gustaron algunos comentarios que hizo Camejo momentos antes de la expulsión de Sean, así que prefirieron sacarlo por la puerta de atrás. ¿Por qué ya no va a las galas la mamá de Brigitte? En una entrevista para La Saga, el canal que liderea Adela Micha en YouTube, la señora Ligia contó que la producción le pidió mandarle un mensaje a Brigitte con palabras de aliento, pero varias veces le regresaron el mensaje, diciéndole que omitiera las partes donde hacía mención del Team Mar y que solo se enfocara en su familiar, en este caso Brigitte. Es curioso porque a otros familiares de otros participantes sí les permitieron incluir en sus mensajes apoyo al Team Mar en general. Tal vez sea una estrategia de la producción para crear algo de polémica, y debido a eso y los constantes mensajes en redes, probablemente la señora Ligia ha decidido delegar las apariciones en las galas al hermano de Brigitte, y mientras ella mantener un perfil más bajo. Fraude en las pruebas. Se ha destacado más de una vez en redes sociales que las pruebas que se han realizado en el reality sí pueden manipularse de alguna manera, favoreciendo en su mayoría de las veces a Sean o a Agustín, cosa que molestaba a la mayoría de las personas y comenzaron a subir a X y TikTok las fotos y videos donde quedaban al descubierto las trampas. Además de que más de una vez los habitantes rompieron las reglas y la jefa lo dejó pasar, por ejemplo cuando le salió a Gomita que no podía comentar sobre su nominación y lo primero que hizo fue comentarlo, quedando así esta casa como una de las menos creíbles. Nivel 2. A partir de aquí vamos a tocar temas algo delicados, por lo cual probablemente tenga que censurar varias palabras que no le gustan a tío YouTube. El papá de Agustín amenazó a Wendy, Nicola, la producción y la agencia de Agustín. Algunas personas consideraron polémicas las declaraciones que hizo el papá de Agustín, el señor Marcelo, en la última noche de cine durante la gala, pero las verdaderas declaraciones donde dijo lo más fuerte fueron las que dio en el canal de YouTube Chismecito Channel previo a la gala, donde al poder hablar más largo y sin censura, se fue contra varias personas, diciendo que se las verían con él y cosas por el estilo. Unos días después salió a la luz durante un en vivo de Wendy que también ella y Nicola habían estado recibiendo amenazas, siendo aparentemente del señor, aunque en ningún momento Wendy da nombres ni revela la identidad de nadie. Arad y el celular verde. Comenzó a circular en redes la foto de un supuesto celular que había olvidado en el sillón de la casa Arad de la Torre. Incluso señalaron que era de color verde, pero después de enfocarlo se va la señal y casualmente cuando regresa y vuelven las cámaras a la sala ya no hay nada. Esta no es la primera vez que se señala el ingreso de un teléfono celular a la Casa de los Famosos. Por ejemplo, casi al inicio del reality salieron fotos y videos señalando que Gomita también tenía un dispositivo móvil. Nivel 3. Adrián Marcelo está vetado en Televisa y es el innombrable. Al parecer, debido a los problemas legales que han venido arrastrando Adrián Marcelo y Televisa desde la repentina salida del primero, se han visto en la necesidad de hacer omisión de Adrián Marcelo, tanto de su nombre como de su paso por la casa, siendo mencionado muy esporádicamente y en forma de referencia. Tal vez como aún no han llegado a algún acuerdo legal, es que de momento Televisa prefiere darle la vuelta al tema. ¿Hay droga dentro de la casa? Mucho se ha comentado que más de una ocasión se han consumido sustancias dentro de la casa más famosa de México, habiendo múltiples fotos y videos de Adrián Marcelo y Agustín supuestamente inhalando polvo blanco, donde con actitudes algo sospechosas parecen llevarse algo a la nariz rápidamente y luego inhalar de un jalón. También, durante una fiesta, a Adrián Marcelo se le salió decir que cada viernes la producción le daba su gomita, que incluso él había elegido el día, pero que obviamente tenía prohibido hablar de eso.
No es la primera casa donde se cuenta que hubo sustancias dentro. Si quieren saber más acerca de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Nivel 4. Descuidos comprometedores. Después de tanto tiempo de encierro, algunos habitantes olvidan que todo el tiempo los están observando varias cámaras desde varios ángulos, por lo cual más de uno tuvo algún descuido al cambiarse o salirse de bañar. Tal es el caso de Arad de la Torre, Adrián Marcelo, Mariana y Gomita. Pero aunque sé que les encanta el chisme hardcore, por cuestiones de YouTube no voy a poner las imágenes, ya que aquí no apoyamos la difusión de fotos íntimas en contra de ninguna persona. El acoso de Xian. Las redes también se han llenado de cientos de videos de Xian Chong teniendo conductas reprochables e inapropiadas con varias de sus compañeras, como comentarios sexuales y tocamientos no consensuados. Incluso ya después de su expulsión, Xian ha mantenido su versión de que eran bromas entre hombres, además de que en recientes días volvió a hacer tocamientos durante una post-gala a su compañera Gomita, siendo así que incluso ella misma le retira la mano molesta. Nivel 5. Xian hace brujería. Ya que estamos con Xian, otra polémica en la que se ha visto envuelto es en las desafortunadas ocasiones que escupió a la comida o a alguna pertenencia de otros compañeros. Pero además del claro repudio del público ante esta falta de respeto, también se ha señalado que escupir es una práctica común de brujería. ¿Ustedes qué piensan? La verdad, yo no tengo idea, pero si ustedes saben algo al respecto, déjenmelo en la caja de comentarios. ¿Karime y Brigitte están poseídas? Un polémico video de Karime despertando durante la madrugada se ha viralizado, ya que a las 4:08 am se endereza con una sonrisa macabra y mirando directo a la cámara. Este video ha desatado múltiples comentarios, desde algunos con tintes cómicos, como "perdóname Karime por verte sin tu permiso" y bromas similares, pero otras personas se lo han tomado mucho más seriamente, diciendo que eso ya no es normal y que probablemente después de que Karime y Brigitte han estado jugando mucho con el péndulo en la casa, han abierto portales y puede ser que algunas entidades o energías las estén haciendo tener conductas raras durante las noches. Cabe resaltar que Brigitte, días antes del video de Karime, también tuvo un episodio durante la noche donde empezó a hablar y quejarse en sueños, como si alguien la estuviera lastimando. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que es mero sonambulismo o que sí está pasando algo raro dentro de la casa? Nivel 6. Arad Narco. En este último nivel trataremos un rumor que estuvo circulando acerca de Arad de la Torre sobre que había emitido amenazas a Adrián Marcelo, haciendo referencia a, y cito, gente muy pesada en el norte, señalando así que el actor y comediante podría tener nexos con el crimen organizado, pero también he visto señalamientos sobre que en realidad el video está truqueado y es una campaña de desprestigio armada por simpatizantes de Adrián Marcelo, ya que la noticia se empezó a viralizar un día después de que Adrián Marcelo reapareciera en redes con esta frase: el ajedrecista planeando su próximo movimiento. ¿Ustedes qué piensan? Me encantaría saber su opinión acerca de este iceberg en los comentarios, además de que si dejan su like ayudan para que este canal siga generando contenido. Muchas gracias por llegar hasta aquí y recuerden que este video es solo con fines de entretenimiento. Las redes están repletas de estas noticias y más. Cuídense mucho, tomen agüita y cuiden animalitos. Bye bye.